Buenos días. En nombre del comité organizador de la Jornada México y Japón en el Mundo, Sociedad, Cultura y Literatura, tengo el honor de dar la más cordial bienvenida a las autoridades universitarias que nos acompañan esta mañana, así como al cuerpo diplomático de las embajadas del Japón en México y de México en Japón. Doy la más cordial bienvenida a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, al excelentísimo embajador del Japón en México, señor Yasushi Takase, al agregado cultural del Japón en México, Tatsuya Sakai, a la excelentísima embajadora de México en Japón, señora Melba María Pría Olavarrieta, a la maestra Socorro Venegas, a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la doctora Marifrances Rodríguez Fangort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, al doctor Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, al señor Koji Shimatsu, director del Liceo Mexicano Japonés de la ciudad, fue investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, y a todo el público que nos acompaña esta mañana. Para dar la palabra a cada una de las autoridades antes mencionadas, cedo el turno a la licenciada Alejandra Dávalos Rayo, coorganizadora de este evento. Muchísimas gracias. Es para mí un honor presentar al primer participante, a la primera participante de esta jornada, a la coordinadora Guadalupe Valencia, responsable de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Por favor, sus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación de Adriana Aro Lubiano de RAL y de Diana Alejandra Dávalos Rayo para participar en la apertura de esta jornada México y Japón en el Mundo, Sociedad, Cultura y Literatura. Saludo con mucho afecto a las personalidades que nos acompañan, al doctor Carlos Uscanga, al excelentísimo embajador del Japón en México, señor Yasushi Takase, a la embajadora de México en Japón, señora Melba María Pría Olavarrieta, a la maestra Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra UNAM, a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde se cultiva también el conocimiento de Japón, a la doctora Marifrances Rodríguez Fangort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, dedicada esta facultad también al estudio y al cultivo de la literatura, entre ellas de la literatura japonesa, el doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra UNAM, nuestra ventana al mundo, el señor Koji Ishimatsu, director del Liceo Mexicano Japonés de la Ciudad de México. Creo que más allá de formalismos, la idea de inauguración, la idea de apertura, nos permite tomarnos un momento al inicio de una jornada como esta para abrir nuestras mentes, pero también nuestros corazones a una jornada en la cual la literatura será el leitmotiv del entendimiento entre dos culturas, entre dos regiones del mundo y sin duda la literatura como una argamasa, como un pegamento que nos puede articular y a veces unir
como culturas, como sociedades. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta gran jornada de literatura, México y Japón en el mundo, sociedad, cultura y literatura. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, presento al excelentísimo embajador del Japón en México, señor Yasushi Takase. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Es un gran gusto para mí estar presente en esta jornada México-Japón en el mundo junto con todos ustedes. Agradezco mucho a la Universidad Nacional Autónoma de México y también, sobre todo, al comité organizador de este evento, la celebración de esta jornada que entiendo durará durante 3 días y que van a presentar diversos aspectos de nuestras relaciones bilaterales entre Japón y México. Será una jornada muy importante y muy interesante. A pesar de los enormes retos que enfrentamos debido a la pandemia, Japón y México han venido profundizando su relación bilateral, así como su cooperación y amistad. Espero que se incrementen los intercambios de todo tipo entre nuestros países y que se lleven a cabo muchas más actividades como esta, con nuevas modalidades, que sea virtual o sea presencial, o también puede ser que modo híbrido. Pero de todos modos espero que estas actividades que se contribuyen a incrementar el entendimiento mutuo entre Japón y México. Para terminar, quisiera agradecer las contribuciones que los organizadores como CEPE, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Filosofía y Letras, el Liceo Mexicano-Japonés y la UNAM en general han realizado hasta el día de hoy como puente entre Japón y México. De igual manera, deseo expresar mi gratitud a todos ustedes por haber hecho posible este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo. A continuación, vamos a proyectar el video que amablemente nos envió la embajadora Melba Pría, embajadora de México en el Japón. ¿Cómo están? Buen día. Soy Melba Pría, la embajadora de México en Japón, y es un gusto saludarlos en esta ocasión del seminario México y Japón en el mundo, sociedad, cultura y literatura. Gracias a la UNAM, mi alma mater, y en colaboración con el Liceo Mexicano-Japonés que organizan esto. Como ustedes saben, México y Japón han tenido contactos por más de 400 años. Y en nuestra larga amistad, la ciencia, la cultura ha tenido un lugar fundamental. En 1874, la comisión científica que viajó de México a Japón para observar algo que observamos hace relativamente poco, que fue el paso de Venus. Y así poder medir la distancia de la Tierra al Sol, abrió las puertas para que nuestras dos naciones establecieran el primer tratado de amistad y navegación. Los contactos son siempre constantes. A través de la literatura, los japoneses sueñan con México, los mexicanos soñamos con Japón. Esto ha fortalecido la amistad entre nuestros países y desde fines del siglo XIX hay relatos en la cultura japonesa que hablan de México, relatos de Japón que se hablan y que se utilizan en la literatura mexicana.
José Juan Taboada, en 1900, en sus crónicas en El País del Sol, habla de Japón de una manera muy especial y abre a Japón a la sociedad mexicana. Y hoy, 120 años después, seguimos compartiendo la literatura. La literatura mexicana es conocida en Japón y hay más de 30 autores mexicanos traducidos al japonés. Los más obvios, los más conocidos, Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, pero aún plumas jóvenes como Valeria Luiselli y más importantemente o de manera muy especial, aquellos autores de pueblos indígenas como lo son Solchek Mo o Isaac Carrillo Can, también están traducidos en japonés. Entonces, como verán, hay un gusto de la literatura mexicana en Japón y sin duda las grandes plumas japonesas también están traducidas en español. La atracción de milenarias culturas que son México y Japón se expresan en muchos activos y la literatura y esta manera que tiene la literatura de transportarnos a las realidades de los otros son unas constantes en el imaginario de unos y otros. Agradezco nuevamente a mi alma mater, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras y al Centro de Enseñanzas para Extranjeros, a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de esa gran universidad que es la UNAM y al Liceo Mexicano-Japonés por organizar este evento. Les deseo a todos el mejor de los éxitos y qué ganas de soñar con ustedes en esto que la literatura nos permite, que es hablar de sociedad, de cultura y, claro, de imaginación. Muchas gracias y un saludo desde Tokio. Muchísimas gracias. A continuación, le doy la palabra a nuestra directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, la maestra Socorro Venegas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, pues es un honor y estamos muy agradecidos por participar, por acompañarlos en la organización de las Jornadas México-Japón en el Mundo. Sé que es un proyecto que Adriana ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, así que es de verdad un gusto ver que se ha podido concretar. Yo quisiera referirme justamente a esta experiencia a la que se acaba de referir nuestra embajadora en Japón, esa comisión científica mexicana que en 1874 embarcó a Japón para observar el paso de Venus por el disco solar. Esa comisión estaba encabezada por Francisco Díaz Covarrubias, ese enorme geógrafo, ingeniero, científico mexicano, quien al regresar de ese viaje escribió y publicó su experiencia en un libro en el que se maravilló de los japoneses por ofrecer al pueblo mexicano, cito, el saludable ejemplo de todo lo que puede lograrse con la constancia, la laboriosidad y la economía. También vio que en Japón se prefería la plata mexicana al dólar como divisa, lo cual fue tan curioso entonces como sigue siendo saberlo hoy en día. El trabajo de esa comisión condujo a la reinstauración del Observatorio Astronómico Nacional de México, que en 1929 pasó a ser parte de nuestra casa de estudios. El anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que se publica desde 1881, es anterior a la Universidad Nacional de México, fundada en 1910. Pero, precisamente al asumir los universitarios ese legado, el anuario representa una de nuestras publicaciones vivas más antiguas. Y ahora les quiero contar un poco precisamente de las publicaciones, que es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos en esta dirección general de la UNAM y cómo han estado presentes los temas japoneses, principalmente relacionados con la literatura y el grabado, pero también con el cine y la encuadernación. En 1940 salió de la imprenta universitaria el libro La pesca en el Japón, de Okada Takashi. También es posible citar el cine japonés de Francisco Pina de 1965, los opúsculos históricos sobre el Japón que publicó en la década de 1970 Lothar Naut-Müller, historiador de la Facultad de Filosofía y Letras,
los estudios botánicos que se publicaron en la década de 1980 con la Japan Frontier Association, las antologías de poesía y cuento japoneses de Atsuko Tanabe, publicadas en la década de 1980, y más títulos que podemos ahora mencionar hasta llegar a un libro que quiero destacar, una novela publicada recientemente en la Dirección de Publicaciones, una novela premiada de la escritora japonesa Yoko Tawada. La novela se llama El ojo desnudo y fue traducida por Emma Julieta Barreiro, profesora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Es un libro original, poético, quizás hasta surrealista, un homenaje a la actriz francesa Catherine Deneuve, casi es una guía de cine. La narradora resume la trama de cada película y la relaciona con su vida, pero no nombra a la actriz. Ella la admira en sus distintos papeles y simplemente se refiere a Catherine como ella. Tampoco tiene nombre el personaje principal, que es una chica vietnamita que llega de manera involuntaria e ilegal a Alemania y termina viviendo en París. Es una novela que no quisiera yo decirles más de la trama, pero que los invito a buscarla. Por supuesto que está disponible en nuestra librería electrónica de Libros UNAM. Es un libro verdaderamente excepcional, muy bien escrito, pleno de imágenes extremadamente vívidas y plásticas, y qué mejor manera hay para mostrar el talento y la cultura de un país, de una literatura, si no es precisamente a través del trabajo de sus creadores. Es un libro que conmueve y que enriqueció la colección Ultramar de la UNAM. Este libro lo publicamos en 2016 y esperamos que puedan también disfrutarlo. Vamos a hacer una presentación en el marco de estas jornadas. Esperamos también que puedan acompañarnos. Y quisiera solamente resumir para esta participación que la UNAM es la comunidad de lectura y escritura más importante de México. Y las jornadas México-Japón en el mundo, por eso no pudieron tener un mejor espacio, porque nuestra casa de estudios es el mejor lugar para este punto de encuentro con culturas amigas, con otredades asombrosas, con justo personas del ultramar. Muchas gracias y que todo salga muy bien, que sean unas jornadas muy exitosas. Muchísimas gracias, maestra Venegas. A continuación, doy la palabra a la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y buenos días a todas y a todos. Saludo a quienes me acompañan en esta mesa. Agradezco la invitación a estas jornadas al doctor Carlos Tanga, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también a Adriana Lubiano. Y bueno, también saludo a quienes siguen este evento a través de plataformas digitales. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Japón en 1888, ambos países han forjado profundos lazos de amistad, sobre todo en el ámbito de la cooperación educativa y del intercambio académico. Durante la posguerra en 1954, México y Japón celebraron un acuerdo cultural que permitió que estudiantes japoneses y mexicanos iniciaran acciones formales de movilidad académica, mismas que a lo largo de los años continúan llevándose a cabo a mayor escala. En sus 7 décadas de existencia, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha contribuido al desarrollo de los estudios asiáticos, particularmente aquellos que se especializan en cuestiones del Japón. Desde 1967, la licenciatura en Relaciones Internacionales que se imparte en nuestra facultad incorporó el análisis de la región Asia-Pacífico en sus distintos planes de estudio, y estos estudios forman parte de la malla curricular. Esto ha permitido la consolidación de líneas de investigación dentro del Centro de Relaciones Internacionales, en las que Japón es un objeto de estudio prioritario, lo que ha derivado en la formación de recursos humanos especializados en el tema. El creciente interés se manifiesta en que desde el año 2000 a la fecha,
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se han publicado, editado y coeditado más de 25 libros, así como cuadernos de investigación sobre las relaciones económicas de México con Japón y sobre los procesos históricos de integración regional en Asia-Pacífico. A esto se suman las múltiples tesis realizadas por los egresados de licenciatura, maestría y doctorado que se centran en dichas temáticas. De manera indudable, la Facultad de Ciencias Políticas ha contribuido a la creación y difusión de conocimiento especializado sobre la región, generando interés en el establecimiento de vínculos políticos, económicos y culturales. Su participación en redes de trabajo interinstitucional en conjunto con otras universidades mexicanas ha ampliado la investigación y difusión respecto de los estudios japoneses en México. Asimismo, se ha fortalecido la colaboración con otras facultades y dependencias con programas de investigación y difusión al interior de nuestra universidad, como es el caso del Programa Universitario de Estudios de Asia y África. El compromiso de la Facultad de Ciencias Políticas con los estudios asiáticos se ha reflejado en un constante proceso de renovación del personal académico y en el diseño de una especialidad enfocada a dicha región. Los diversos programas están cimentados en el trabajo colaborativo de los miembros de nuestra comunidad académica, entre quienes se han encontrado destacados personajes como el doctor Lothar Naut, precursor de los estudios de los países de Asia en la UNAM. Lothar Naut impartió en la Facultad de Ciencias Políticas cátedras sobre cultura e historia asiática y las relaciones entre México y Japón por varias épocas. Entre sus obras destacan La confrontación transpacífica, El Japón y el Nuevo Mundo Hispánico, 1542-1639. Otro académico pionero en el estudio de Asia en la UNAM es el doctor Alfredo Romero Castilla, quien ha realizado investigaciones sobre temáticas históricas, culturales y de relaciones internacionales entre China, Corea, Japón, Vietnam y Australia. Y por supuesto también cabe mencionar al doctor Carlos Uscanga por la continuidad que le ha dado al tema y a la formación de recursos humanos. Entre ellas podemos contar, por mencionar nada más algunas, a la doctora Virginia Valdivia, a la doctora Vania de la Vega, que forma parte, que son docentes en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Vania también es parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Este evento es una muestra del interés por mantener una cercanía con la cultura japonesa en su relación con México. Para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como para la universidad, resulta de gran importancia continuar estudiando a Japón y su cultura. Celebro este espacio y la suma de esfuerzos por parte de todas las instituciones involucradas para que fuera posible el evento que hoy nos convoca. Les deseo a los organizadores y participantes el mayor éxito, en espera de que este tipo de análisis sigan siendo parte de las longevas y fructíferas relaciones entre México y Japón a la luz de la historia, las expresiones culturales y la creación literaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora García. A continuación, cedo la palabra a la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Mari Frances Teresa Rodríguez Van Gogh. Gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a las personalidades que me acompañan en esta mesa de inauguración. Me da muchísimo gusto ser parte de este evento, de este inicio de evento que pues celebro que tiene como objetivos principales resaltar los vínculos históricos, políticos, sociales y culturales entre México y Japón, visibilizar y reconocer el valor de las aportaciones sociales, culturales y literarias de los japoneses en México y presentar un panorama general de las principales líneas de investigación en el área de estudios japoneses al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones mexicanas. A un año de la celebración de esta jornada en Alemania, México-Japón en Alemania, organizada por la UNAM en Alemania en 2020, los integrantes del comité organizador dan seguimiento a esta línea académica de investigación y convocan a destacados especialistas de diferentes instituciones
de instituciones de educación superior y media superior, con amplia trayectoria académica y docente vinculada a esta área de estudios. La meta principal de esta jornada es ofrecer un punto de encuentro de saberes que a través de una mirada transdisciplinaria estudiarán y discutirán la importancia de México y sus aportaciones de Japón y sus aportaciones políticas, sociales, culturales y académicas en México y en el mundo. Además de resaltar los beneficios de las relaciones interculturales y transacadémicas y la relevancia de las migraciones y su respetuosa y productiva integración en los países que las reciben. Quiero decirles que, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues, yo soy geógrafa. La geografía está en la Facultad de Filosofía y Letras porque tiene un carácter humanístico esta carrera. Y ahí, por supuesto, son muy importantes los estudios territoriales y políticos de historia política de Asia y, por supuesto, de Japón. Pero además tuve que convivir con mis compañeros de letras, obviamente que me fascinaron desde el primer día que entré a la facultad, y me llamaba mucho la atención que un colega me decía que en Japón tenían estudios muy especializados sobre Rosario Castellanos, una escritora mexicana que yo admiro y quiero mucho. Y eso me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto. Y bueno, por supuesto que inmediatamente iré a buscar el libro que nos recomendó Socorro en este momento, casi. Y pues les deseo una excelente jornada. Me da mucho gusto y enhorabuena. Felicidades. Muchísimas gracias. A continuación, presentaremos al doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Muchas gracias, doctor Vital. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días. Saludo también a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Saludo al excelentísimo señor embajador de Japón en México, señor Takase Yasushi. Quiero felicitarlos, señor embajador, entre otras cosas, por su espléndido dominio del español, de la lengua española. Dominar una lengua es ya un acto de generosidad y un esfuerzo también por el entendimiento entre los pueblos y las personas. Muchas felicidades, señor embajador, y saludo también a quienes me han precedido espléndidamente, por cierto, en el uso de la palabra, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Mucho gusto siempre, y como titular que es de un sector importantísimo de las humanidades en nuestra universidad, me parece que su presencia también es muy importante, doctora, y en efecto el carácter humanístico de distintas áreas que señalaba la doctora Frances Rodríguez, a quien también saludo, directora de nuestra facultad. En efecto, se puede conjugar distintas disciplinas. Son muy ricas, en efecto, como ya lo han señalado las doctoras Carola García y Socorro Venegas, las relaciones entre México y Japón, y eso se puede manifestar en las distintas ediciones que se han hecho y los distintos trabajos que preceden, desde luego, a esas ediciones e investigaciones. Ahora que escuchaba también a nuestra embajadora de México en Japón, la embajadora Melba Pría, que recordaba a Tablada, que en efecto en 1900 hizo un viaje a Japón y que trajo tradiciones pictóricas y poéticas muy importantes que enriquecieron al mismo tiempo nuestra pintura y nuestra literatura. También recordé una de las varias publicaciones que hemos hecho recientemente y recordaba en lo personal mi reflexión en torno a dos figuras de la literatura. Ya se mencionaba también, nuestra embajadora mencionaba a Juan Rulfo, una comparación entre dos autores tan diferentes, pero a quienes conjugó la literatura, Juan Rulfo y Yukio Mishima, dos personalidades que han enriquecido enormemente las letras universales. Y
por parte del Centro de Enseñanza para Extranjeros, quiero agradecerle enormemente, muy personalmente, a, por supuesto, Diana Alejandra, a Adriana Aro, por su extraordinario trabajo, y también ya se mencionaba aquí el antecedente de hace un año, México, Japón en Alemania, lo mencionaba la doctora Rodríguez, darle continuidad en estas circunstancias tan desafiantes para el mundo, darle continuidad a este proyecto de diálogo entre dos grandes naciones, y continuando las reflexiones que han hecho las doctoras Carola García y Frances Rodríguez. Tanto México como Japón son dos naciones ubicadas de manera geoestratégica en un lugar de suma importancia. Y entonces el diálogo que establezcamos a través de la literatura y de la cultura resulta ser un puente extraordinariamente rico y estoy seguro que también muy propicio para quienes nos van a escuchar. Termino diciendo que estudiantes japoneses en México son una constante en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, estudiantes japoneses, incluso en este año anterior, que todo ha sido en línea, representan una presencia importante. Se encuentran muy cercanos en números a estudiantes provenientes de Estados Unidos de América y de China, lo cual nos hace ver que hay un interés muy grande de Japón por comprender el español de México y entrar a ese gran continente que es América en general y América Latina en particular. Y quiero terminar diciendo que en mi experiencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores hace aproximadamente 15 años, en la Dirección de Intercambio Académico, me percaté asimismo del enorme interés de estudiantes mexicanos con respecto a Japón, el interés de estudiantes mexicanos y mexicanas para estudiar posgrados en Japón es una constante también importantísima. Y como lo ha mencionado también la doctora Rodríguez, voy a hacer lo mismo, también buscar de inmediato esta sugerencia literaria que nos ha propuesto Socorro Venegas. Socorro, muchas gracias también por ser parte de este proyecto, porque seguramente con esto se va a enriquecer muchísimo. Muchísimas gracias, saludo también, y con ello concluyo, saludando a Emma Urieta Barreiro. Se la ha mencionado también como traductora, y la labor de traducción es una mediación de primer orden para alcanzar un mejor entendimiento y comprensión entre las culturas, las civilizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vital, por sus palabras. Presentamos a nuestro último participante, pero no por ello menos importante, el director general del Liceo Mexicano-Japonés, señor Koji Ishimatsu. Muchísimas gracias. Muy buenos días nuevamente a honorable miembro del comité organizador de jornada y los honorables invitados. Antes que nada, quisiera expresar mi gratitud por la invitación al Liceo Mexicano-Japonés para participar en este evento, que es una jornada muy importante para México y Japón. Asimismo, reconozco su gran esfuerzo para organizar este evento a pesar de la pandemia de COVID-19. Espero que nuestra experiencia y conocimiento pueda servir de algo como una referencia para el tema de hoy. Bueno, 3 días, México-Japón en el mundo. Liceo celebrará 44º aniversario en próximo mes de septiembre. Nuestra escuela, desde su fundación, fue creada con el objeto de promover el intercambio y entendimiento mutuo entre México y Japón y formar personas que hagan contribuciones al mundo, respetando y entendiendo las diferentes culturas. Liceo fue fundado no solo por japoneses, sino también por mexicanos Nikkei, descendientes japoneses,
lo cual es el fruto histórico de todos los esfuerzos incansables de nuestros antecesores de ambos pueblos. Es única escuela integral desde preescolar hasta preparatoria en el mundo que tiene una sección japonesa y mexicana, donde los estudiantes ambos países y culturas conviven juntos en las mismas instalaciones y participan juntos en actividades como un Dokai, que es un tipo de festival deportivo, o un Kasai, que es un evento donde los alumnos muestran actividades culturales, los cuales son muy comunes en escuelas en Japón. Liceo tiene además una relación muy fuerte con la Embajada de Japón en México y otras organizaciones gubernamentales y de la iniciativa privada. El vínculo entre la comunidad japonesa se nutre y se fortalece al apoyarse mutuamente a través de nuestra institución educativa. El desarrollo industrial, así como los buenos vínculos comerciales que existen entre México y Japón, y la globalización empresarial han traído en los últimos años una migración masiva de estas empresas japonesas a México. Y con estas, la migración de familias y estudiantes de origen japonés. Por lo cual, somos conscientes que existe una gran oportunidad para el liceo, para toda la comunidad. Y existe una vez necesidad para formar estudiantes bilingües de alto nivel que se integran perfectamente a este auge comercial entre México y Japón, creando así un ciclo virtuoso en el cual nuestros alumnos pueden continuar desarrollándose, a la vez contribuyendo como puente en el vínculo de dos grandes culturas. Actualmente, en medio de contingencia, nosotros continuamos con las actividades académicas a través de impartición de clases virtuales o clases a distancia. Por otro lado, la pandemia también nos ha obligado a implementar los medios adecuados para brindar una nueva educación que podría prepararse en el futuro, con más valor agregado, pero sin perder el gran legado del Liceo Mexicano japonés. Nuestro gran reto es qué debería hacer el liceo para ser una escuela bicultural que logre formar personas que pueden contribuir aún más al mundo. Y este es precisamente uno de los principios fundacionales del liceo. Este reto es universal y podría aplicar no solo para nuestra escuela, sino también para cualquier institución educativa. Nosotros, los educadores, deberíamos estar pensando y discutiendo este tema constantemente y colaborar mutuamente para lograr este objetivo. En el año 2027, el liceo celebrará su 50 aniversario. A medida que nos acercamos a ese año, trabajaremos para abordar estas cuestiones una por una, para que nuestra escuela pueda alcanzar un nivel mucho más alto y convertirse en una verdadera escuela internacional para su 50 aniversario, y no solo una escuela japonesa y una escuela privada mexicana. Por ello, quiero continuar avanzando junto con todos los miembros de la comunidad nipón-mexicana para crear un futuro mejor para ambas naciones. Nuevamente,
muchísimas felicidades por celebrar esta jornada. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Y antes de terminar esto, quisiera ceder la palabra al doctor Carlos Uscanga para que le dé voz a este comité organizador. Por favor, doctor Uscanga. Muchas gracias, maestra Ara Lubiano. Buenos días a todos y a todas. Con la venia de las autoridades universitarias aquí presentes, el señor embajador Takase, el señor Ishimatsu. Y en efecto, a nombre del comité organizador, me permito compartir con ustedes algunas reflexiones que dan marco exactamente a por qué estamos reunidos el día de hoy. Es un hecho que las expresiones de las relaciones entre México y Japón a lo largo de la historia han sido diversas en su forma y contenido. Ya se ha hecho mención de la cooperación, el intercambio educativo y cultural y toda la riqueza en el terreno de la literatura. El papel de las personas han sido fundamental en diferentes momentos de la historia bilateral. Ya se refirió o se hizo mención al caso de Juan José Tablada. Podríamos agregar a Octavio Paz, a Manuel Maple Arce y otros más que forjaron precisamente puentes de comunicación mutua entre los dos países. En la música, desde los panchos hasta el actual J-pop, hasta incluso los deportes han sido medios para fortalecer la actual relación bilateral. Por solo mencionar algo, en el periodo entre guerras, México y Japón se enfrentaron en la Copa Davis, en el boxeo. El 20 de septiembre de 1932, 3 boxeadores mexicanos fueron a Japón a realizar un combate de exhibición en el Hibiya Shin-Ongakudo. Estas personas eran Ricardo Manzanillo, Raúl Talán y Ventura Márquez. En la posguerra se han sumado otras disciplinas deportivas como el béisbol, el fútbol soccer, inclusive la lucha libre, por mencionar los de mayor popularidad. Dentro de este caleidoscopio de manifestaciones que día a día nutre la relación bilateral, se suma indiscutiblemente el papel que realizamos desde el ámbito académico universitario para impulsar la docencia, la investigación y la difusión. Y es justamente en ese terreno en el que se inscriben las jornadas de México y Japón en el mundo, sociedad, cultura y literatura, cuyo antecedente directo fue una iniciativa que se originó, como ya se mencionó, allende a nuestras fronteras y no precisamente en Tokio o aquí en México. Recibí en el mes de agosto del 2019 un mensaje del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Alemania. En ese entonces, la responsable, la maestra Adriana Aro Lubiano, me indicaba que estaba planeando un evento de tipo interdisciplinar con un eje transversal entre Alemania, Japón, México. Lo anterior no me parecía mala idea, ya que en mi experiencia universitaria como estudiante extranjero en Japón, y particularmente en la Universidad de Ehime, recordaba que el segundo idioma más enseñado después del inglés era el alemán, y que en esa época era todavía muy usado en muchos conceptos de la ciencia médica en Japón. Después de una charla con la maestra Aro Lubiano, de manera remota me explicó los detalles de la idea, así como los temas que se abordarían dentro de la jornada de México y Japón en alemán, así como su contacto desde niña con el doctor Jesús Kumate. La pandemia del COVID nos impidió viajar a Berlín en marzo del 2020. 2 meses después se hicieron transmisiones vía Zoom de manera individual de las presentaciones. El día 28 de mayo del 2020 me tocó la mía sobre la contribución de la comunidad japonesa en el México moderno. Asimismo, la maestra Alejandra Dávalos tuvo una presentación sobre la cultura japonesa, la maestra Kazuko Nagao sobre comunicación intercultural y justamente la doctora Emma Julieta Fierro sobre la traducción del libro de Yoko Kawata, El ojo desnudo, publicado, como ya se hizo referencia, por nuestra
querida UNAM. El retorno de la maestra Aro Lubiano a México sirvió como pretexto para poder reunirnos de nuevo para pensar en la continuidad del proyecto, mismo que con la participación entusiasta de la maestra Dávalos nos dimos a la tarea de coorganizar. El evento del día de hoy es una expresión de los esfuerzos que nuestras instituciones y las entidades participantes que se han sumado generamos para reflexionar sobre la riqueza de la historia, de la cultura y de la literatura, que son las vívidas manifestaciones de una relación de larga data y profunda entre México y Japón. No es posible terminar la presente intervención sin hacer mención de un amigo y colega, el doctor Ulises Granados, que lamentablemente recibimos la noticia el día de ayer de su lamentable partida. Un joven académico y destacado miembro de nuestra comunidad de estudios japoneses, egresado de nuestra UNAM, será recordado por sus aportaciones y su brillante capacidad de análisis y de su carácter abierto y noble. Nuestro más sentido pésame para su familia a nombre de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uscanga, por haberle dado voz al comité del organizador de la jornada Japón y México en el mundo, sociedad, cultura y literatura, y al amparo de los protocolos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero pedirle a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, que declare oficialmente inaugurado este evento. Por favor, doctora Valencia. Con mucho gusto, doctora Adriana Aro. No hay nada que agregar después de haber escuchado todas las dimensiones y las aristas de esta relación rica entre México y Japón, que será reflexionada, analizada y vuelta a estudiar en estos 3 días de jornada que inician hoy. Solo quisiera hacer una reflexión final antes de declarar inauguradas estas jornadas de 3 días. Y apenas ayer escuchaba en el Aleph dedicado este año a las fronteras de la medicina al escritor David Grossman en una bellísima reflexión sobre el lenguaje de la intimidad y la reparación del ser humano. Allí aludía a las historias que nos contamos y que pueden contribuir a nuestra reparación como individuos y como sociedades. En este momento en el cual las sociedades todas hemos sido cimbradas por una pandemia que tiene mucho de tragedia colectiva, la literatura puede obrar el prodigio del enriquecimiento mutuo y del acrecentamiento de nuestra amistad. También, desde luego, el análisis de las relaciones geopolíticas, sociales, económicas, pero de manera muy importante en este momento destaco y quiero traer a colación esta reflexión muy reciente, apenas del día de ayer, de nuestro Aleph. Sin más, entonces doy por inaugurado esta jornada México y Japón en el mundo, sociedad, cultura y literatura, deseando que sean muy fructíferas, apasionadas y apasionantes las reflexiones que aquí tengan lugar a partir de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valencia. A todas las autoridades universitarias que nos acompañaron esta mañana, todos los directores de facultades de enseñanza para extranjeros, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, les damos nuestro profundo agradecimiento. También el tiempo y el buen mensaje de nuestros excelentísimos embajadores y del director del Liceo Mexicano Japonés. Muchas gracias. Les recuerdo que las conferencias se transmitirán en redes sociales para consulta posterior y que todas y cada una de ellas, incluidas esta inauguración, se realizan con la autorización de los derechos por parte de todos los involucrados. Bueno, entonces hacemos una pequeña pausa para de unos 5 minutos, 3 minutos, para dar lugar
a la conferencia magistral que dictará el excelentísimo embajador del Japón en México, el señor Yasushi Takase. Muchas gracias.